estar en este programa que vamos a dedicar al tema de Alberto Patistán, el caso Patistán, que es un caso emblemático. Hoy estamos cumpliendo este 19 de junio, 13 años de que fue detenido el profesor chiapaneco y que ha estado en la cárcel a lo largo de estos 13 años, convirtiéndose en un caso desde luego emblemático, como digo, y que, bueno, pues voces diversas plantean desde luego la exigencia no fue resuelto en términos de su liberación en la Corte Mexicana. Está en este momento en un tribunal correspondiente a este tema y veremos qué resuelve en cualquier momento. Hoy que se cumplen esos 13 años de la detención de Alberto Patistán, tenemos oportunidad nuevamente de hablar con su abogado, Leonel Rivero, a quien le agradezco que haya volado de Chiapas a México. Hoy, precisamente en este 13 aniversario, estuvo abogado en un encuentro donde hubo varias organizaciones, hubo la posibilidad del enlace telefónico en la Plaza de Bellas Artes, precisamente para hablar Alberto Patistán con varias personas el día de hoy. Y bueno, pues gracias por volar de allá a México para conversar en este programa. De nada, Carmen, nuevamente es un gusto estar contigo en el programa y aquí estamos. Valdría la pena, Leonel, abogado, que recordara en un breve resumen ¿qué es este caso? ¿Por qué este caso mueve tantas cosas? Porque yo creo que estamos ante un caso de manipulación del sistema de administración de justicia. Un caso en el cual realmente la falla estructural que tiene que ver con la violación al debido proceso es más que evidente. Y sobre todo un caso que se potencializa porque se trata de una persona indígena y esa situación lo vuelve doblemente vulnerable y que se da en un contexto en el año 2000 en el estado de Chiapas donde había cierta agitación social. ¿Con el levantamiento zapatista? Con el levantamiento zapatista del 94 en la zona un año previo a los hechos por los cuales es detenido Alberto. Hay una masacre que es conocida como la masacre del Bosque y bajo ese contexto es donde se genera la situación de su detención de Alberto. Las violaciones al debido proceso que se van generando desde el momento en que es detenido, posteriormente arraigado, procesado, sentenciado e incluso ahora que la Corte decide no reasumir la competencia, son totalmente irracionales y hasta cierto punto denotan un trato diferenciado en el sistema de administración de justicia. Esto es, tal pareciera que para algunos sectores la justicia se aplica de una forma benéfica y para los sectores más vulnerables esa justicia es denegada. Creo que es en términos en los cuales se contextualiza el caso. Abogado Leonel Rivero, esta noche tenemos oportunidad de un enlace telefónico desde la Ciudad de México en nuestro estudio de CNN hasta el penal número 5 de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, donde se encuentra en la línea el propio profesor Alberto Patistán. Profesor, gracias que nos toma esta llamada en un día como hoy, donde se están cumpliendo estos 13 años de usted en la cárcel. El propio gobernador de Chiapas, el actual gobernador de Chiapas, se ha pronunciado a favor de su liberación. Vamos a ver qué resuelve el Poder Judicial próximamente. Pero yo le pregunto, Alberto, ¿cómo explica usted qué sucedió con usted? ¿Por qué ha estado 13 años en la cárcel, convirtiéndose en el caso que hoy es? Pues antes que nada, muy buenas noches y gracias por este espacio que me están brindando. Pues sí, como acaban de mencionar, pues sí, son 13 años largos, ¿no? De que, por la misma injusticia, ¿no? De que me está tocando vivir y espero en Dios de que realmente se resuelva este caso. Son 13 años de que realmente fui detenido por una causa de que realmente andaba yo apoyando a mis hermanos indígenas, por pensar quizás un poco diferente, de defender a mis hermanos que en aquel tiempo estaban sufriendo. Y por esa causa entonces, pues hasta hoy
pues sigo acá en la cárcel, ¿no? A pesar de que presenté, o sea, muchos testigos que no se tomaron en cuenta. No sé si es porque por lo que somos indígenas, somos de bajos recursos, o no sé, pero no se entiende la cosa realmente qué es lo que está pasando en mi caso, y porque realmente, como acaba de mencionar, en mi proceso, pues estuvo ahora sí que manipulado, o estuvo también violado mis derechos más que nada, ¿verdad? Nunca fueron tomados en cuenta mis testigos, las pruebas que aporté, pues por lo mismo. Y entonces hasta hoy en día, pues hoy, tristemente podría mencionar así, pues 13 años lo estoy cumpliendo. Alberto Patistán, usted fue acusado y sentenciado por haber, se dijo y se afirmó, participado en una emboscada donde murieron policías. ¿Usted cómo se ha defendido de una acusación tan grave como esa? Ajá, pues sí, ahora sí que en mi parte lo que he hecho desde los primeros días cuando fui detenido, comencé, ahora sí que siempre a exigir justicia, porque no es posible de que por este problema que surgió la emboscada en aquel año, en el año 2000, pues ahora sí que solito me detienen, porque realmente así en concreto quiere decir que fue una venganza política, y lo que estoy tratando de hacer entonces desde que caí, desde los primeros días hasta hoy en día, pues es siempre resistir por esto, porque esto es inaceptable a mi persona, y digo esto porque soy uno de ellos, de los muchos que hay en todas las cárceles. Alberto Patistán, quien era presidente municipal de la localidad de usted y donde ocurrieron los hechos, lo acusó de haber participado. ¿Qué dice al respecto? Mira, sí, exactamente fue la que me acusó. Y realmente fue la persona que me acusó. Para comenzar, yo no le tengo ni rencor, ni odio, ni nada. Lo único que quiero es que realmente, bueno, yo sé que la persona que me acusó, él sí no está libre en la conciencia. En cambio yo sí estoy limpio en conciencia, porque realmente no solamente yo estoy demostrando mi inocencia con mi reclamo que estoy haciendo, sino mi propio pueblo que vivo en el bosque. Ellos son testigos de que yo no fui, ni siquiera se sabe quién fueron. Y es lo triste de que entonces, porque a lo mejor esta autoridad en aquel tiempo tenía poder, tenía influencia, no sé qué fue lo que pasó, y por lo mismo entonces me detuvieron. ¿Por qué lo acusó usted, específicamente a usted, el presidente municipal, Alberto? Pues ya que me acusó directamente, o sea, porque de la emboscada que ocurrió, también ahí salieron heridos, uno, el hijo del presidente municipal, que yo ahora sí de que yo supe de esa emboscada porque yo andaba en un pueblo que se llama Simón Jovel, 12 de junio. Entonces lo que pasa en este caso, como teníamos bronca, o sea, no bronca dijera yo, sino que es un reclamo que estamos haciendo junto con el pueblo en contra del presidente municipal. Entonces lo que hizo el presidente, como fue su hijo la que salió herido, entonces con el fin de tomar venganza así directamente, entonces instruyó a su propio hijo, y me parece que hay otros sobrinos también que igual se prestaron por ese lado para acusarme, pero la que fue directo es el hijo del presidente, de que ahora sí que está raro porque me comentan, yo ni siquiera sé cuántos balazos le dieron, pero lo que me dicen entonces que casi pues, salió muerto, ¿no? Y qué triste de que a los 2 días me acusan a mí, me señalan a mí, realmente cómo fue. O sea, para comenzar, yo siempre le digo a los compañeros que me preguntan, pues al menos que yo sea un Rambo, ¿no? De las películas que pudo acabar mucha gente, que tristemente, la mera verdad, eso es una falsa que me hicieron, pero como le digo, fue el presidente municipal que utilizó a su propio hijo para echarme esta gran bronca que hasta hoy en día me están haciendo pagar. Déjenme, Leonel Rivero, abogado, profesor Alberto Patistán, hacer una pausa y regresamos en esta conversación.
¿Cuándo puede ser, verdad? Hablando en términos de... Regresamos en la conversación ya al aire, abogado Leonel Rivero, profesor Alberto Patistán. Leonel, ¿qué circunstancia atraviesa el caso de Alberto Patistán? Porque efectivamente estuvo en la Corte, porque efectivamente el caso, bueno, en diferentes momentos hasta en la Corte, la última ocasión se solicitaba que volviera a, no sé si la palabra es atraerlo o asumir su revisión, lo remite finalmente o determina que no es la Corte, sino un tribunal colegiado. Qué bueno que me das oportunidad, Carmen, de aclarar esta situación. Venga. A ver, la competencia originaria para tramitar un incidente de reconocimiento de inocencia recae en la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Penales. Sin embargo, a principios del año 2000, la Corte emite un acuerdo general y decide derivar esa competencia a los tribunales colegiados y reservársela para determinados casos. Nosotros, cuando promovemos el incidente, le decimos a la Corte que el asunto tiene tal trascendencia y los argumentos que estamos esgrimiendo cubren el requisito para que la Corte reasuma el caso. Por la trascendencia del asunto, el reconocimiento que tiene Alberto como preso de conciencia, y la Corte lo que hace es... en principio, a aceptar la petición que hacemos a través de un ministro, se elabora un proyecto de resolución que es a cargo de la ministra Sánchez Cordero, y el 6 de marzo la Corte, por votación de 3-2, decide no reasumir la competencia. Únicamente lo que la Corte hace es decir el asunto, y así lo señalan, en la sesión pública no reviste la trascendencia para que la Corte se pronuncie sobre el caso. Sin embargo, en la tarde hay un boletín desafortunado que emite la Suprema Corte y que genera esta confusión que ha permeado en buena parte de la sociedad. Y en términos generales, lo que la Corte señala al tratar de justificar su negativa a reasumir el caso, son 3 puntos que finalmente se reducen a esto. La Corte dice, no reasumimos el caso porque la defensa lo que está planteando, número 1, que se reabra el caso. Número 2, que se revaloren las pruebas. Y número 3, que el caso de Alberto no tenía similitud, ahí no sabemos por qué lo hace, con el caso de Acteal. Y que, por ejemplo, en el caso de Acteal, los documentos que sirven como base para otorgar el reconocimiento de inocencia son las sentencias, que esas sentencias sí tienen calidad de documentos públicos, que las tesis de jurisprudencia que nosotros decimos que tienen la misma calidad de documento público no lo tienen, y que por esa razón deciden no reasumir la competencia. ¿Ahí qué pasa? Ahí la Corte, cuando hace ese razonamiento, está resolviendo el fondo. Y eso es totalmente indebido en un tribunal constitucional. Entonces, la gente se queda con la idea de que la Corte está ya decidiendo que es improcedente el reconocimiento de inocencia. Nosotros, desde un principio, ¿qué dijimos? A ver, el reconocimiento de inocencia es una excepción al principio de cosa juzgada y que debe ser muy exacto. La jurisprudencia de la Corte ha señalado que el principio que el incidente debe ser muy exacto, y lo único que la defensa no puede pedir una reapertura del caso ni una revaloración de las pruebas que ya fueron objeto de análisis. Lo que la defensa puede hacer en nuestro supuesto era aportar documentos públicos que invalidaran las pruebas que sirvieron como base para sustentar la sentencia. ¿Nosotros qué dijimos? Para nosotros los documentos públicos son las tesis de jurisprudencia que se encuentran compiladas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que tiene origen en un decreto legislativo y está reglamentada por el propio reglamento interior de la Suprema Corte. Ese es un documento público. Decimos, a ver, un documento público plasmado en una tesis que reinterpreta una prueba que en 2003 sirvió como base para sentenciar y que a la luz de la nueva interpretación esa prueba es ilegal, por supuesto que vis a vis elimina la prueba. La Corte dice, no, la jurisprudencia no es documento público, lo que son documentos públicos son las sentencias, pero ahí, previendo incluso nosotros esa situación, el abogado Sandino Rivero decide ofrecer como pruebas también las sentencias que sirvieron como base para el origen de
esas tesis de jurisprudencia. O sea, la Corte estaba totalmente acorralada. El problema es que nuestro planteamiento fue muy audaz. Muy audaz, revolucionario prácticamente. Revolucionario, pero además daba en la línea de flotación de una falla estructural del sistema de administración de justicia. ¿Cuál es? La violación al debido proceso que se comete contra inocentes y contra culpables. Y si hacía eco en nuestros argumentos la Corte, bueno, iba a sentar un precedente que no solamente los inocentes podían acogerse a ese precedente, sino todo mundo. Claro. Entonces, la Corte, como algún ministro lo señaló, no estaba dispuesta a abrir la caja de Pandora. Y bueno, el no abrir la caja de Pandora equivale también a decretar que una persona pueda pasar el resto de su vida en la cárcel, un inocente. Eso no está del todo confirmado porque hay un tribunal colegiado que tiene en sus manos el caso. Efectivamente, el primer tribunal colegiado con residencia en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, es quien realmente resolverá el fondo. Aquí también, sin fecha todavía. Hace 15 días llegó el expediente al tribunal colegiado. Nos dijeron que esta semana iban a nombrar al ministro que tiene que realizar el proyecto. De acuerdo con la ley tendría el magistrado que iba a elaborar el proyecto, el cual, de acuerdo con la ley, tiene 10 días para emitir una resolución. Nosotros consideramos que va a pasar más tiempo. Sin embargo, hace 2 semanas que el expediente llegó al tribunal colegiado y aún no designan el magistrado. Quisiera pensar que todo se debe a un trámite burocrático y no que están ya elaborando la resolución y que pudiera darse el caso de que en 2 o 3 días listen el caso y sea discutido. Eso también lo pueden hacer, ¿no? Y también es importante señalar que el asunto es un asunto federal y quien tiene la decisión es el Poder Judicial de la Federación, porque a veces ha habido confusión si es el Estado de Chiapas, si es el gobierno de Chiapas. No, es un tribunal federal. Y con sede en Chiapas. En Chiapas. Pero es federal. Es federal. Uh-huh. Bueno, Leonel Rivero, pues está en este momento el tema Patistán, que decíamos el día de hoy en particular. Bueno, hubo muchas cosas simbólicas muy importantes. Estoy segura que mañana veremos varios periódicos que tendrán esta imagen de las personas que se reunieron, de las organizaciones que se reunieron, del encuentro vía telefónica desde el penal número 5 de San Cristóbal con las personas que acudieron a esta conmemoración de los 13 años en la cárcel. Queda el punto de, incluso en su momento ya lo platicamos, déjame retomarlo, abogado, de que si el tribunal colegiado dice se ratifica la sentencia o como venga el concepto jurídico para dejar a Patistán en la cárcel, queda una figura poco usada, pero que existe, que es la del indulto presidencial. Efectivamente. ¿Qué dicen frente a ese último tramo posible que en un caso como este no es imposible de imaginar? Bueno, por una cuestión de congruencia y de convencimiento profesional, nosotros no podemos pensar en el indulto. Nosotros consideramos que los argumentos que hemos vertido son suficientes y si son analizados adecuadamente, el tribunal colegiado debe declarar procedente. ¿Y si no lo hace, abogado? Al menos nosotros no pediremos el indulto. Si Alberto decide hacerlo, será una decisión que él tome y nos la transmita, pero nosotros no lo vamos a pedir. Eso no implica que no lo pueda pedir, por ejemplo, el gobernador de Chiapas, que se ha estado pronunciando. Que lo ha dicho públicamente. No ha pedido el indulto, ha dicho que debe ser liberado. Así es. Pero de ahí a pedir el indulto hay 1 milímetro. Hay 1 milímetro, efectivamente. Alberto Patistán, después de la pausa, déjeme dejarle la pregunta abierta. ¿En su mente cabe la idea de usted pedirle al presidente de la República indulto? Después de la pausa regresamos. Entramos en la parte final del programa. Alberto Patistán, profesor, queda la posibilidad de que el tribunal colegiado que va a resolver su caso no le dé la libertad. Existe desde luego esa posibilidad, a pesar de que el caso es muy conocido y hay muchas voces que exigen su liberación. Si no fuera vía el Poder Judicial, profesor Patistán, usted, 13 años en la cárcel, ¿estaría dispuesto a solicitar el indulto del presidente de la República? ¿Está en su mente esa posibilidad?
yo no solicitaría, ¿no? Sino estaría esperando a ver qué pasa. Eso sería... ¿No? ¿Usted no solicitaría un indulto? Profesor, déjeme confirmar. Sí, no escucho bien la llamada. Usted dice que no solicitaría el indulto al presidente de la República. Sí, a ver si me escucha ahí. Alberto, ¿me escucha? Solo quiero confirmar la claridad de su declaración. Profesor, déjeme preguntar otra vez. Usted, en este caso, hasta ahorita, si llegaría el indulto al presidente, esa es la pregunta. A ver. Lo escuchamos, profesor. Sí. Sí, escucho, adelante. Profesor, ¿puede repetir la frase? Lo que digo, la pregunta que me hizo que si yo solicitaría el indulto del presidente. En mi respuesta, como le digo, si llegaría a fallar el tribunal, pues en mi mente hasta ahorita no ha pasado nada, ¿verdad? Sino que voy a esperar a ver qué pasa en el tribunal. Pero caso contrario, que llegarían lo mismo a dictarme la sentencia, pues ahora sí que yo no solicitaría directamente al presidente, sino que ahora sí que voy a esperar a ver qué va a pasar, ya depende del presidente. Pues profesor Patistán, estaremos en comunicación y le agradezco que nos haya tomado esta llamada telefónica hasta el penal de San Cristóbal de las Casas número 5. Abogado, nos vamos, ya se terminó el tiempo, una frase. Bueno, nada más. Pocas veces en la vida un juez puede trascender con sus actos y sentencias. Esperemos que el tribunal colegiado esté a la altura de las circunstancias. Gracias, abogado, gracias, profesor, y gracias a usted. Hasta la próxima.